Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen que ir leyendo, como se ve en la página 19, por el tema 33, crítica de las teorías monetaristas y keynesianas. Esto está en el capítulo 7, ya van ustedes por el capítulo 7 de lectura, en el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. By the way, do you have Money, Bank Credit and Economic Cycles in English? No. Remember what Mises said. You cannot leave your home every morning to the street without dominating Huerta de Soto's Money, Bank Credit and Economic Cycle. In fact, what he said is, without dominating Capital und Capital Things of Eugen von Bombaberg. Both books. You know, everybody is with Money, Bank Credit and Economic Cycles here, and you do not have your copy. I blame it for it because I should have tell you to pick at a copy. Venga. Bueno, pues entonces, eso es lo que tienen que hacer, y vayan leyendo rápidamente, aunque no entiendan. Yo hoy empiezo el capítulo 5 del libro, que corresponde al tema 30. Tema 30 que está en la página 18, y lo que vamos a ver es los epígrafes, el epígrafe 1, principios esenciales de la teoría del capital. Vamos a empezar con la teoría del capital, que es la conexión entre el lado real y el lado monetario de la economía. Pero antes de empezar, y como siempre, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Que levante la mano y pregunte. Me parece que quería preguntar Alejandro Nimo. ¿Dónde está Alejandro Nimo? ¿Quería usted preguntar? ¿Cuál era la pregunta? Profesor, con respecto a, supongamos que un gobierno toma la decisión de imponer a partir de ahora el 100% de la reserva de los bancos en los depósitos a la vista. ¿Cómo sería el accionar correcto a tomar con la burbuja que ya está generada? Bueno, ahí hay varias posibilidades, pero lo lógico sería primero establecer el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista en pesos, y luego dolarizar inmediatamente después, con lo cual estaba el tema solucionado. Pero la transición al coeficiente de caja del 100% es algo que le perdono que me haga la pregunta porque todavía no hemos llegado. Está perfectamente explicada en el capítulo 9 y último del libro. Sí. Pero el coeficiente de caja del 100% no dificultaría la dolarización porque con un coeficiente... No dificulta la dolarización. Al final usted tiene la base monetaria y M1, los depósitos a la vista. Lo suma y hace el canje. ¿Más preguntas? Bien, pues vamos a empezar con la teoría del capital, pero tenemos un invitado en clase hoy. Es una persona muy distinguida, que es un gran teórico de la economía, que además ya ha publicado algún libro muy importante, se titula A Primer on Economic, or something like that. What's the title of the book? How to Think About the Economy. Thinking About the Economy, A Primer on Austrian Economics, something like that. Es un pequeño manual de divulgación, pero que también ha sido traducido al español. Se llama Peer by Lund, y se va a levantar y se va a presentar. Peer, the floor is yours. Stand up and introduce yourself. Okay, sure. Per Bylund, originally from Sweden, associate professor of entrepreneurship at Oklahoma State University in the U.S., where I teach Austrian economics and entrepreneurship courses and on regulations as well. I'm a senior fellow in the Institute. Levántese usted y traduzca. No, sí, venga. ¡Más fuerte! ¿Es de descendencia suiza? De Suecia. Sweden, no Suiza, Suecia. Básicamente trabaja como profesor enseñando la teoría de entrepreneurship, que es básicamente construcción empresarial y empresarialidad. Muy bien. And also he said many other things, that I'm very, very happy to be here with you, that I love Professor Huerta de Soto. Keep translating everything, he said. A nosotros nos han dado una charla sobre la teoría de la función empresarial y de un montón de diferentes artistas y que está encantado
Venga, muy bien. Thank you. Sit down. A ver, ¿cómo se llama el libro del profesor Huerta de Soto, que aparte del de dinero, se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial? Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship. Lo vamos a ver en cuanto terminemos el mío de dinero ahora. Muchas gracias. Thank you very much, Pierre. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o duda? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Empezamos con una... Vamos a ver, voy a hacer la siguiente introducción, que es muy importante. Si hay algo que caracteriza a la escuela austríaca, es su contribución en el ámbito de la teoría del capital. La teoría del capital, con gran diferencia, es el campo más importante de la ciencia económica. Hasta el punto, queridos alumnos, siempre lo digo, que yo me di cuenta que no sabía nada de economía hasta que descubrí la teoría del capital. Fíjense ustedes la importancia que tiene. Y paradójicamente, si algo caracteriza los programas de estudio de los diferentes departamentos de economía en la inmensa mayoría de las facultades universitarias, es que se ha eliminado la teoría del capital del programa, de los programas de estudio universitarios de economía. Luego la conclusión es muy sencilla. Si no puedes saber nada de economía sin conocer la teoría del capital, y si se ha eliminado la teoría del capital de los programas de estudio, la conclusión del silogismo es muy clara. La inmensa mayoría de los teóricos de la economía no entienden de lo que están hablando. Luego, la trascendencia de lo que vamos a ver ahora es muy importante. Porque la teoría del capital nos permite conectar el lado monetario con el lado real de la ciencia económica. Hemos visto el lado monetario hasta ahora, Lo hemos visto como los bancos, cuando actúan con reserva fraccionaria, crean dinero e inyectan ese dinero en el sistema en forma de expansión crediticia. A partir de ahora vamos a entender cuál es el impacto que esto tiene sobre la economía real. Here, what I am explaining my students is that the most important field in economic theory is capital theory, but, very strangely, it has been erased from the syllabuses of 100% almost. There is just one exception. This university, from the programs of studies of most economic departments worldwide. Without knowing, without dominating capital theory, you are not able to understand anything around you in economic terms. In fact, there are two legs to understand economic theory: entrepreneurship and capital theory. And there is a strong relation, very close relation with them. Les acabo de resumir a este señor, porque el pobrecillo no sabe de español, y para que no esté aquí de invitado de piedra, pensando en las musarañas o utilizando el móvil. That was the first idea. Vamos a empezar, señores, con la teoría del capital. El segundo punto que les voy a decir. Yo leí el libro Capital and Interest, Capital e Interés. Leí la versión en inglés, porque alemán me cuesta mucho trabajo. Yo en alemán soy como John Maynard Keynes. Es decir, él escribió: en alemán solo logro entender las ideas que ya previamente sabía, debido a las dificultades del lenguaje. Pues eso me pasa a mí. Es la única cosa en la que coincido con John Maynard Keynes. Menos mal. Entonces leí la obra cumbre de von Bawerk, que son 3 tomos, 1200 páginas o 1500, que se titula Capital und Kapitalzins, Capital e Interés. Traducido en inglés, Capital and Interest, by Sennholz, probably, y publicada en un solo tomo. Y luego lo hemos publicado en español, hay una edición española de Capital e Interés. Yo lo leí en el año 1979-80, y entonces ahí es cuando empecé a descubrir la verdad en la ciencia económica. Posteriormente, los diferentes teóricos de la economía de la escuela austríaca van profundizando y perfeccionando el enfoque que inició von Bawerk hasta alcanzar su cumbre con Ludwig von Mises y Frank Albert Vetter. Y ahí está incluido en la acción humana, y hay miles de páginas con debates e investigaciones periféricas, etc.
¿Qué es lo bueno de Money, Bank Credit and Economic Cycles, del libro que estamos leyendo? Es que esos decenas de miles de páginas yo las he resumido en 40 o 50. No son ustedes conscientes del valor que tiene en el instrumento didáctico que supone mi libro, porque van a ir a tiro hecho a la esencia del problema, que es el que voy a comenzar a explicar hoy. No obstante esto, tienen los footnotes, donde pueden referirse a la totalidad de la obra desarrollada por los teóricos de la escuela austríaca, para aquellos de ustedes que quieran profundizar, está disponible. So, in my book, I summarize in 50 pages more than 10,000 pages on capital theory written by all Austrian scholars. Muy bien, in the footnotes you can read it. But the first book you will receive once we finish this class is Money, Bank Credit and Economic Cycles. And it's going to be very easy for you because in 15 days you must give the copy back to me underlined in 2 colors, red and blue. You are here for something, no? In Spain, no? You're in King Juan Carlos University. Entrepreneurship is very good, but Money, Bank Credit, Economic Cycles is even better. Venga, muy bien. El pobre Peter Bailon no sabe dónde se ha metido. Pobrecillo. Muy bien. No, no es Peter, es Peter Bailon. Peter Bailon. Bueno, pues vamos a empezar con la teoría del capital, queridos alumnos, con los principios esenciales de la teoría del capital. Si algo caracteriza a la escuela austriaca es que concibe de manera dinámica todo el proceso de cooperación social. ¿Cuál es el título de la obra cumbre de Mises? La acción humana, Human Action. Bien, pues la teoría económica de la escuela austriaca se construye en torno al concepto de acción humana. Y la acción humana se concibe como un conjunto de etapas sucesivas por las que hay que pasar antes de alcanzar el tan ansiado fin. Luego, todo ser humano cuando actúa pretende alcanzar un fin. ¿Por qué? Porque tiene valor para él. Y entonces, de manera creativa, utilizando nuestra capacidad creativa, vemos, descubrimos, imaginamos por qué etapas sucesivas tenemos que pasar antes de alcanzar el tan ansiado fin. Cada una de esas etapas se plasma en lo que lo vamos a denominar después en un bien de capital que necesita la colaboración de otros bienes complementarios para, a lo largo de un proceso que conlleva tiempo, terminar madurando en el tan ansiado fin. Esto los alumnos de máster ya lo saben porque lo vimos el trimestre anterior, pero los alumnos de empresas no lo saben. So every actor wants to reach a goal that has value for him, but before reaching that goal he must pass through a set of different temporal stages. Venga, muy importante. Se denominan bienes económicos de primer orden, esto es en la terminología de Karl Menger, First Order Economic Goods, aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas. También se les llama bienes de consumo, or consumption goods. Y se denominan bienes económicos de orden superior a aquellos que, uno, no satisfacen las necesidades humanas de manera directa, sino solo de una manera indirecta, exigiendo la cooperación de otros bienes complementarios y a lo largo de un periodo de tiempo que solamente cuando se culmina y madura dará lugar a los bienes de consumo o bienes de primer orden. Estos bienes económicos de segundo orden, que es una terminología un poco extraña, second order, third order, fourth order economic goods, el orden va aumentando conforme el bien se encuentre más lejos de la etapa final de consumo que se quiere alcanzar. Y parece una terminología un poco extraña para los alumnos de empresa, pero tiene toda su razón de ser, porque cuando estudiemos la teoría de los precios, veremos que los seres humanos determinan el precio en función de sus valoraciones subjetivas de los bienes de consumo. Y en cierta manera, y hacia atrás en el tiempo, a través de unos procesos
empresariales muy complejos se fijan el precio de los bienes económicos de orden superior, que también se llaman factores de producción. Y les he puesto un esquema que de alguna manera simplificada nos va a servir como guía a lo largo de la explicación de la clase. Hemos supuesto un proceso de producción de un vehículo, por ejemplo, un Tesla, un automóvil. El objetivo que quiere el ser humano es comprar el coche y utilizarlo como bien de consumo, que sería el bien económico de primer orden. Pero antes de llegar al Tesla, es preciso pasar por una serie de etapas sucesivas. Cada una de esas etapas encarna lo que se llaman los factores de producción, o bienes económicos de orden superior. Y entonces hay una etapa previa al consumo, que es hacer la campaña publicitaria, advertising, otra campaña a los concesionarios, la venta en las diferentes tiendas, los dealers. Otra campaña previa es la distribución de los coches por tren, por ejemplo. Otra campaña previa es ya en la fábrica las pruebas. Luego ya, tirando para atrás, la fábrica de automóviles, donde se pinta toda la carrocería. Pero luego está, antes todavía, el montaje, la carrocería. Y esta especie de etapas sucesivas, a su vez, tienen afluentes, porque en el montaje montan unos robots, la carrocería, y esos robots a su vez pasa lo mismo, tienen muchísimas etapas previas, pero la carrocería pues tiene que haberse elaborado la chapa de acero, steel, en un alto horno, en una furnace, ¿no?, como se dice en inglés, y luego a su vez llegaríamos para atrás hasta la extracción del mineral de hierro, el iron ore, en la bocamina. Ven ustedes que es un proceso temporal constituido por una serie de etapas sucesivas que conllevan tiempo. Es más, en economía utilizamos un concepto de tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo cronológico. Hay dos conceptos distintos de tiempo. Está el cronos, en griego, cronos es el tiempo del mundo de la ciencia natural. Es una analogía del movimiento. Hay dos tipos de relojes, two kind of watches. Digitals, ¿quién tiene algún reloj digital? Levante la mano. Anyone having a digital watch here, please? Ok, pero la mayoría tenemos relojes analógicos. ¿Por qué se llaman analógicos? Porque recogen el transcurso del tiempo como una analogía del movimiento. Es an analogy of movement. Este concepto del tiempo como una analogía del movimiento es el concepto del tiempo de la física, del mundo de la ciencia natural. Vemos el sol, the sun, empieza, sale en el polo norte, the North Pole, not now, because we are in winter, in the South Pole. Vimos el polo norte, el sol en el polo sur, y pasan, y after 24 hours, the sun come back to the same place. Es un movimiento. El reloj de sol y los relojes analógicos son una simple analogía del movimiento. El tiempo de Einstein y de la física es una simple analogía del movimiento. Pero en el mundo de la economía no es este el concepto de tiempo que utilizamos. Utilizamos el concepto de tiempo como la experiencia del actor conforme va culminando cada una de estas etapas. Es decir, que conforme actuamos empresarialmente, sentimos el fluir del tiempo. Es el concepto de tiempo subjetivo. Los griegos eran muy afortunados porque tenían un término distinto. In Greek there is a different term for the correct concept of time for human action. Kairos, Cronos and Kairos. Kairos es el tiempo subjetivo. Y ese es el tiempo relevante para la economía, y el tiempo relevante para la acción humana, y el tiempo relevante para la función empresarial. The relevant concept of time for entrepreneurship is not the physical concept of time, but the subjective concept of time. El concepto subjetivo, el sentido subjetivo del tiempo.
De manera que es un poco irrelevante si pasan o no muchas horas. Lo importante es que conforme actuamos y vamos pasando por las diferentes etapas, sentimos el fluir del tiempo. Si no actuáramos, no existiría tiempo para el ser humano. De hecho, si la humanidad desaparece, desaparecería el tiempo en el sentido de la economía. Pero seguiría existiendo el tiempo en el sentido de la analogía del movimiento. Bien. Vamos a dar un paso más. Ley económica fundamental. Hay una ley de tendencia en economía que dice lo siguiente: conforme un proyecto de acción conlleva un número y complejidad mayor de etapas sucesivas, es decir, un periodo de tiempo más largo, porque el tiempo, repito, en economía no es sino la experimentación subjetiva de la culminación de las diferentes etapas de cada proyecto de acción, conforme el número de etapas y el periodo de tiempo que conlleva una acción se incrementa, el valor de la producción que se obtiene con ese proyecto de acción tiende a crecer. Y vamos a demostrarlo. The first law of capital theory is the number and time of the different stages increases, the productivity tends to increase also. And we are going to demonstrate that right now. Repito, que conforme la ley económica fundamental es que conforme se incrementa el número de etapas de un proceso de producción y por tanto el periodo de tiempo que las mismas conllevan, el valor del producto final tiende a incrementarse. Y lo vamos a demostrar. La demostración es muy sencilla. ¿Qué es lo que nos separa del tan ansiado fin? Todos los seres humanos queremos alcanzar el fin, el que hayamos determinado subjetivamente, que para nosotros tiene valor. ¿Qué es lo que nos separa del tan ansiado fin? Un conjunto de etapas sucesivas, cada una de las cuales conlleva tiempo. Pero ¿qué es lo que queremos? Alcanzar el fin. El fin está allí. Here is the goal. Y yo estoy aquí. And I'm here. No tengo más remedio que utilizar mis pies, pero no piense que estoy utilizando una analogía del movimiento. Está claro que si estamos aquí y queremos tener un Tesla, llegar allí, lo que nos separa es todo ese conjunto de etapas sucesivas, ese periodo de tiempo en el sentido subjetivo. Obviamente, el ser humano lo que pretende es lograr sus fines cuanto antes. ¿Alguien duda esto? Ceteris paribus, a igualdad de circunstancias, el ser humano pretende lograr sus fines cuanto antes. Every human being wants to get his goals as soon as possible. Y esta es una ley universal. ¿Por qué? Está demostrado. ¿Qué queremos lograr? El objetivo. Pues si en vez de estar donde la puerta estuviera aquí mejor, si estuviera aquí mejor, y si estuviera aquí ya lo tengo logrado, ya puedo dedicarme a otros fines. Queremos lograr nuestros fines cuanto antes. ¿Hay alguna duda de esto? Cuidado que esto es una ley apodíctica, inseparable de nuestra naturaleza humana. A igualdad de circunstancias queremos conseguir nuestros fines cuanto antes. ¿Por qué? Porque el fin es lo que queremos lograr. Lo que nos separa del fin es un proyecto de etapas sucesivas que conllevan tiempo. Cuanto antes lo consigamos, mejor. Bien, pues esta afirmación se puede expresar de otra manera. Si yo pretendo lograr mis fines cuanto antes, porque lo que me separa es, lo que quiero es lograr el fin y me separa un periodo de tiempo, solo estaré dispuesto a posponer en el tiempo la consecución de mis fines si es que con ello espero obtener un valor mayor. Estoy diciendo las dos afirmaciones son la misma expresión, pero desde dos puntos de vista. Repito, todo ser humano pretende lograr sus fines cuanto antes y afirmar
que estamos dispuestos en muchas ocasiones a posponer en el tiempo la maduración del tan ansiado fin, si es que pensamos que con eso vamos a lograr un fin de mayor valor. ¿En qué términos? ¿En términos de más cantidad o en términos de más calidad o ambas cosas? Más cantidad o calidad. So, selling that every human actor wants to get his or her goals as soon as possible, or saying that we are willing to postpone the getting our goals in time only if we think we are going to get a greater value, both in quantity and quality, or in both cases, are two ways of stating exactly the same truth. Es un pequeño resumen que le hago al pobre de Per para que se entere de lo que estamos hablando. Casi sin darnos cuenta, hemos dado entrada en clase a la categoría praxeológica de la preferencia temporal, time preference, porque los economistas, conforme han elaborado la teoría del capital, ya desde sus orígenes, como en Babbage y después, de alguna forma han enunciado de una manera muy escueta lo que llaman ellos la ley de la preferencia temporal. Ley de la preferencia temporal que fue expuesta ya en el siglo XIII por Gaius Lesines, uno de los discípulos más importantes de San Thomas Aquinas, de Santo Tomás de Aquino. Ya está perfectamente explicada allí. Tienen una nota a pie de página de Azaret. Look for the quotation of the first, articulation of time preference theory is in 12, ¿cuánto? 1285, yes. Lo que dice es lo siguiente. La ley de la preferencia temporal, muy sencillo, que a igualdad de circunstancias los seres humanos prefieren los bienes presentes a los bienes futuros. Es exactamente lo mismo que lo que acabo de explicar, pero ya de una manera más sintética. Y lo que dice Gaius Lesines en 1285 es que de acuerdo con la justicia se valoran más los bienes más próximos en el tiempo que los más alejados. Lo explica perfectamente. Esta idea se olvidó, pero luego la recuperó, creo que fue Martín de Azpilcueta, el doctor Navarro, mire usted, Martín de Azpilcueta, bien. Si toda la teoría económica, all economic theory almost, was discovered by the schoolmen of the Salamanca University in the 15th and 16th century, pero desafortunadamente se olvidó. And then little by little, the Anglo-Saxons tried to rediscover again, but with a lot of errors and wrong things, till today. For that reason, the Austrian school should be renamed the Spanish school. From Vienna to Madrid is the natural evolution of things. La teoría de la preferencia temporal dice que a igualdad de circunstancias los seres humanos prefieren los bienes presentes a los bienes futuros. Time preference says that ceteris paribus, all other things being equal, we prefer present goods to future goods. Vamos ahora a hablar vamos al siguiente epígrafe, página 218, bienes de capital y capital. Capital goods and capital. Cada una de esas etapas intermedias por las que tenemos que pasar antes de alcanzar el tan ansiado fin, se materializa, como si dijéramos, en lo que se llama un factor de producción, de manera genérica, o un bien de capital. Luego, el bien de capital es un bien que no satisface directamente las necesidades humanas. ¿Alguien ha visto que comerse un ladrillo? Have you seen anyone eating a stone in a building? No. Un ladrillo no satisface directamente las necesidades humanas. El bien de capital forma parte, el que ustedes puedan concebir, una herramienta, un ladrillo, una llave inglesa, un ordenador, en cualquier proceso de producción o de acción, en cualquiera de esas etapas intermedias, podemos concebir los múltiples bienes de capital que encarnan cada una de esas etapas intermedias. El bien de capital exige, repito, la cooperación de otros bienes de capital, de trabajo, y culminar una etapa que pasa a la siguiente, y así sucesivamente. Después de un periodo de tiempo, el ladrillo no
te satisface directamente ninguna necesidad de cobijo, pero sí que termina formando parte de tu vivienda y nos permite tener un hogar, cuando ya se termina todo el proceso de producción. Ojo, no podemos definir el bien de capital en términos objetivos. There is no objective definition of capital goods. El concepto de los capital goods is entirely subjective. Que quede bien claro. El concepto de bien de capital es completamente subjetivo. Solo se puede entender in a teleological way, de una manera teleológica, fines y medios. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van andando en el campo, a trekking, last Sunday, y de pronto ven una llave inglesa, o un destornillador, o lo que sea, oxidado. Un actor puede darle, uy, esto me molesta, una patada y tirar la herramienta oxidada. No pasa nada. Y otro se le puede ocurrir, dice, tate, esto me va a valer, aunque esté oxidado, porque lo necesito y me va a servir para arreglar un juguete de mi hermano, etc. Como él subjetivamente proyecta su mente a eso que otro no había dado valor, inmediatamente se ha convertido en un bien de capital. El concepto de bien de capital es subjetivo, no es objetivo. Y por tanto requiere todo el proceso de acción bienes de capital. ¿Y quiénes son los que conciben que puede ser el bien de capital? Los seres humanos que actúan. Y todo ser humano que actúa desarrolla su capacidad empresarial, entrepreneurship. Una de las manifestaciones más importantes de la función empresarial es la de concebir los diferentes bienes de capital, imaginar los múltiples proyectos de inversión y lanzarse a por ellos en un entorno de incertidumbre ineradicable. La condición sine qua non para lograr un bien de capital, y el bien de capital es la etapa imprescindible por la que tenemos que pasar y que nos permite lograr el tan ansiado fin. De ahí la importancia enorme de los bienes de capital. Y me da lo mismo que se trate de un inmueble, un edificio, una superficie de tierra, land, un ordenador, programas informáticos, un bolígrafo, llaves inglesas, todo tipo de instalaciones. Me da lo mismo de lo que se trate. El bien de capital es como el camino inevitable e imprescindible por el que tenemos que pasar antes de lograr el tan ansiado fin. Es como un puente, un bridge, es el puente que nos lleva a lograr lo que queremos. De ahí la enorme importancia que tienen los bienes de capital. Y los bienes de capital son creación de la capacidad empresarial del ser humano. Son una manifestación de la creatividad empresarial. Each capital good is a manifestation of entrepreneurial creativity. ¿Está claro la importancia que tiene tener bienes de capital? Todavía no hemos hablado de capital, estamos hablando de bienes de capital por ahora. Ya hablaremos de capital. La condición sine qua non para conseguir un bien de capital es el ahorro. The inevitable condition to get a capital good is saving, ahorro. No se puede lograr un bien de capital sin ahorro. Y vamos a poner el ejemplo típico de von Baberg, de nuestro buen amigo Robinson Crusoe, en su isla. Robinson Crusoe y his island. Von Baberg pone un ejemplo maravilloso. Llega Robinson Crusoe, llega a la playa después del naufragio, está prácticamente desnudo, y de pronto se despierta. ¿Quién ha visto la película última de Robinson Crusoe de Tom Hanks? ¿Quién la ha visto? La de Tom Hanks, the movie of Tom Hanks, that he appears in an island alone. Have you seen that? Venga, it's important for a capital theory, a class on capital theory. Venga, muy importante. Llega Robinson Crusoe a la isla y de pronto se descubre que está vivo. Y a duras penas se levanta en la playa, in the beach, he stand up. Y está muerto de sed, tiene very thirsty.
y tiene hambre, y le da el sol, y tiene una insolación. Su situación es penosísima. Bueno, pues con muchas dificultades Robinson Crusoe, I'm explaining you what Bombaver says in Capital 1, Capital Things. Se levanta y mira y dice, ¡ah, albricias! He descubierto un charco de agua dulce, sweet water, y va allí y calma la sed, como yo la voy a calmar ahora. Bien, y una vez que calma la sed, empieza a mirar un poco por la isla, pero ¿dónde estoy? Estoy solo, no hay nadie, pero tengo un hambre, llevo 4 días sin comer, y entonces mira un poco y descubre que hay unos arbustos con unas moras, no sé cómo se dice, moras, strawberries, unas berries. There is a small arbust with berries, and he takes the berries by hand. Y entonces Robinson Crusoe recoge las moras, los berries, a mano, y con eso satisface, porque hay un arbusto, el hambre, y las berries son bastante gordas y tienen vitaminas, y entonces le alimentan y está bien. Pero ¿qué pasa? Que lleva un día, otro día, otro día, otro día, cuando lleva 15, 20 días a esa dieta, in this diet of water and berries, after 20 days, Robinson Crusoe no es idiota, Robinson Crusoe no es gilipollas, Robinson Crusoe is not an asshole, Robinson Crusoe is a human being, es un hombre dotado de una innata capacidad empresarial. Has entrepreneurial creativity. And Robinson Crusoe thinks, and the bulb of entrepreneurship lights on immediately. Se enciende la bombilla de su creatividad empresarial y dice, Tate, si yo pudiera hacerme con una vara de madera de 2 metros y golpear los arbustos con la vara de madera, caerían las moras en gran abundancia. Y entonces, en 1 hora cada día, podría lograr lo que necesitara para mantenerme, y me sobrarían 9 o 10 horas. Y esas 9 o 10 horas, ¿qué podría hacer? Dice él, pues podría cazar y comer carne, y podría buscar un cobijo y hacerme una choza. Es decir, bienes que valora mucho, pero que no puede lograr, que están muy alejados para él en el tiempo, con los medios a los que tiene. Pero dice, si pudiera lograr esa vara de madera, sí que se habría la posibilidad de mejorar el nivel de vida mío en esta isla. Y entonces hace un cálculo Robinson Crusoe y ve, vamos a ver, para hacer la vara de madera necesitaría subirme a una serie de árboles, arrancar una rama, ¡clacs!, bajar, depurarla de las correspondientes ramitas que tiene, darle forma. Yo calculo que tardaría 5 días en elaborar la vara de madera. Pero ¿cuál es el problema? 5 days to elaborate the wooden stick. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tiene que seguir, Robinson Crusoe tiene que seguir recogiendo a mano las berries, by hand, a mano, porque como deje de recogerlas a mano y no coma, se muere de hambre. Pero Robinson Crusoe piensa y dice, hay una posibilidad, ¿y si sigo recogiendo a mano las moras, pero ahorro, es decir, no me las como todas? ¿Cuál es la definición de ahorro? The definition of saving. Renunciar al consumo inmediato. Cada día voy a coger moras y el 10% no me las voy a comer, aunque tengo mucho hambre. Voy a pasar hambre durante una serie de días. Miren ustedes el cinturón del profesor Huerta de Soto. Fíjense ustedes el esfuerzo. Robinson Crusoe decides the following. Yup! He decides to reserve 1/10 of the berries he collects every day and put that in a place, saving and suffering hunger, ahorrando y pasando hambre durante una serie de tiempo, las va metiendo en una cestita hasta que él calcula que tiene moras suficientes como para permitirle vivir durante los 5 días que va a durar el periodo de tiempo que estima le supondrá construir la vara de madera. So he saves
1/10 of the berries he collects every day in order to have enough amount of berries to allow him to spend 5 days without collecting anything and dedicate those 5 days to prepare the stick. El ahorro es la condición sine qua non, imprescindible para elaborar el bien de capital. En el momento en el que se ahorra, ya tienes un bien de capital, ¿eh? En el momento en que tienes el cestillo con las moras para 5 días, eso es un bien de capital. Luego, cuando ya lo tiene, dice, tate, qué bien, ya no, durante 5 días puedo estar sin recoger moras. ¿Y a qué dedica los 5 días? Busco el árbol, me subo, procuro no caerme, arranco la rama, la perfecciono, etc. Y si todo va bien, después de 5 días, tenemos, ¿qué ha pasado? El cestillo de moras, que era un bien de capital, paulatinamente ha ido desapareciendo porque se las ha comido, y paulatinamente ha ido apareciendo la vara de madera. Y después de 5 días tenemos a Robinson Crusoe con su vara de madera. Robinson Crusoe, orgullosísimo, coge el stick y empieza cha, 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 cha. Y efectivamente el proyecto de acción funciona, caen las moras por 10, 20 veces más que antes y soluciona el problema de mantenerse y de alimentarse en una fracción del tiempo que le llevaba antes. Hay 2 Robinson Crusoes. Robinson Crusoe el pobre y Robinson Crusoe el rico. There are 2 different Robinson Crusoes, the poor man and the rich man. The poor man, el pobre, es el que cogía las moras a mano, by hand. Y Robinson Crusoe, el rico, es el que tiene la vara de madera. Pero ¿cómo ha llegado a ser un Robinson Crusoe rico con un bien de capital con la vara de madera? Porque previamente se ha visto obligado a ahorrar. Es imposible concebir un bien de capital, que es la llave del éxito futuro y de la prosperidad, sin el ahorro previo. Es imposible, it is impossible to get a capital good without a prior saving. Only stupid economists like John Maynard Keynes and his acolytes think the opposite. Hemos supuesto que todo el proyecto ha ido bien, que ha acertado en todo Robinson Crusoe, pero se podía haber equivocado. Podía haber cometido un error Robinson Crusoe. Entrepreneurial error is inseparable from human action. Pure or sheer entrepreneurial error, I think that Israel Kirchner says. Imagínense ustedes que se equivoca en su proyecto de acción y dice, aquí puede equivocarse de 2 maneras distintas, dice, voy a emprender, es un hombre alocado, la construcción de un equipo capital cojonudo, un alto horno, está chingado, en la isla muerto de hambre un alto horno, sí, y después de 5 días ahorrados, él piensa, fíjese qué error, que con 5 días de horas ahorradas puede hacer el alto horno. ¿Qué es lo que pasa? Termina con después de pasar hambre durante un tiempo prolongado, con sus moras para vivir sin recoger 5 días, y empieza todo optimista a escarbar con las uñas los cimientos del alto horno. ¿Qué pasa después de 5 días? Se ha comido todas las moras, tiene las manos ensangrentadas y un agujero. Aquí sí que hay que decir, gravísimo error empresarial, gilipollas integral Robinson Crusoe. No has coordinado adecuadamente tu comportamiento presente con el comportamiento futuro. Y vuelve a ser igual de pobre que antes, o incluso peor, porque tiene las manos ensangrentadas. Pero también cabe lo contrario, que cuando llegue la hora de hacer la vara de madera, se dé cuenta que solo necesitaba 2 días. Entonces, él podía pensar, y es obvio, me he sacrificado innecesariamente pasando hambre porque solo necesitaba moras para 2 días. Esto, siendo un error, es un error relativamente inocuo, porque como le quedan moras para 3 días, puede, a poco que sea perspicaz empresarialmente, hacer otros bienes de capital y seguir mejorando su posición.
So it is extremely important to make a good coordination between present actions and future actions. If Robinson Crusoe is wrong and with his small savings tries to build up a huge investment, he will destroy the savings, and at the end he will not have anything, and he will be even poorer than before. And the opposite is also true. If he discovers that it was not necessary to sacrifice 5 days to make the stick, only 2. But this is not so bad situation, but because the remaining savings could be used for different capital goods. Cuidado, esto que digo no es ninguna tontería, porque vienen los keynesianos y dicen, lo que hay que hacer para salir de la pobreza es invertir a lo bestia, hacer un alto horno. Bueno, va lo mismo, hagan ustedes agujeros y los vuelven a rellenar. You can make holes and put the sand again. La descoordinación. Es muy importante que haya una buena coordinación entre el comportamiento presente y el comportamiento futuro en un entorno de incertidumbre, y esto es resultado de la función empresarial. Si se invierte de más, por decirlo de alguna forma, en relación con el ahorro, estás perdido. Si se invierte de menos en relación con el ahorro, bigger saving than investment, it can be bad, but it's not so bad. The worst thing is whenever you want to invest more than the savings you have. Y resulta que gran parte de mis colegas, los economistas, sobre todo los de tradición macroeconómica, y aquí están juntos los mismos perros con distintos collares, the same dogs with different collars, Keynesians and monetarists of the Chicago School. Ellos piensan que es fenomenal invertir, tratar de invertir mucho más en las sociedades que el ahorro que hay. ¿Y cómo cubren el gap? ¿Cómo pueden hacerse la ilusión de que se puede invertir mucho más que el ahorro que hay? Ya lo sabemos, lo hemos estudiado en el capítulo 4, a través de money creation, through fractional reserve banking, a través de la creación monetaria que permite la expansión crediticia, que efectúan los bancos, que actúan con reserva fraccionaria. Van ustedes ya encajando las cosas, porque poco a poco vamos viendo la luz, We are beginning to see the light, clearer and clearer and clearer, class after class. Bueno, y de ahí la enorme importancia que tiene coordinar bien el comportamiento presente y el comportamiento futuro. Y termino con 4 ideas importantes. En esa coordinación juega un papel esencial un precio de mercado, el precio de mercado más importante que hay en una economía libre y que debía de ser, por tanto, el menos manipulado. Ese precio de mercado se llama tipo de interés. In that coordination there is a market price called interest rate, which is the most important market price. And for that reason it should be the freer. Es la primera idea esencial que les quería decir. Y la semana que viene vamos a explicar cómo surge el tipo de interés y los componentes que tiene. La segunda idea, ¿cuál es la diferencia entre el Robinson Crusoe rico y el Robinson Crusoe pobre? Que uno tiene un equipo capital, la vara de madera, y el otro no lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre un país rico y un país pobre? ¿Cuál es la diferencia entre Sweden o Switzerland y India? No que trabajen más, ya lo saben ustedes, los suecos o los... No, ni que sean más listos. Que unos tienen equipo capital y otros no lo tienen. Unos están arando con un arado de bueyes, un arado romano, y otros tienen un tractor de última generación. Is the capital equipment available for each worker that differentiates rich countries from poor countries? Exactly the same with Robinson Crusoe, rich and Robinson Crusoe, the poor, el equipo capital. Y lo que estamos explicando es perfectamente extrapolable a las economías modernas. Conforme una economía va avanzando, se caracteriza porque tiene cada vez un entramado de bienes de capital cada vez más numeroso, con una calidad cada vez mayor. El equipo capital acumulado en Estados Unidos es muy superior al de la India. Y el que tenemos ahora en España es muy superior al que había en España hace 50 años, y por eso somos más ricos. Si un país quiere salir de la pobreza, hay que fomentar la acumulación de capital, proteger a los que acumulan capital. Y las economías modernas
se llaman capitalistas a todos aquellos que no consumen todo lo que producen, sino que una parte de ello lo ahorran. Capitalists are those that do not consume everything that they produce, but keep a part of it as savings. Lo que hay que fomentar, por tanto, es la acumulación de capital y el ahorro, no perseguir a los capitalistas con impuestos, etcétera, sino hacer un entorno amigable para atraer a los capitalistas y fomentar que la gente se enriquezca y que los ricos cada vez ahorren más e inviertan, porque eso termina materializado en bienes de capital, y ya veremos en su momento que el salario de los trabajadores depende de la productividad, y cuanto más bien de capital per cápita haya, su salario será más alto porque la productividad será más alta. Los ahorradores son los capitalistas, que son aquellos que no consumen todo lo que producen, y los trabajadores o propietarios de bienes de producción, etcétera, son los que demandan los bienes presentes. Los bienes de capital no son perpetuos, se gastan, se usan y se desgastan. Es lo que se llama la depreciación del bien de capital. Y el desgaste puede ser físico o puede ser tecnológico. So capital goods do not keep working forever. They, little by little, are worn out. Eso se llama depreciación, que tiene una expresión en términos contables, in terms of economic calculation, se llama amortización. Lo veremos porque esto es importante, porque por lo menos hay que hacer una cuota de ahorro mínimo para mantener el equipo capital con su capacidad productiva, ¿vale? Y luego otra idea importante, que los bienes de capital son difícilmente reconvertibles, y conforme más cerca estén de la etapa final del consumo, más difícilmente reconvertibles son. Luego, si usted tiene la casa construida y es un error en un apartamento en la playa, es un error garrafal, no se puede reconvertir. Pero si está en una etapa muy previa y tiene el ladrillo, pues sí que se puede dar un golpe de timón, porque ese ladrillo puede utilizarse en una casa aquí o una casa allá. Conforme más cerca estamos de la etapa final del consumo, más difícil es la reconversión del equipo capital. Si ustedes están con su novia, a ver y tal, resulta que la novia no le convence, pues siempre puede dar un golpe de timón, romper e irse con otra novia. Pero si resulta que se casan, que tienen hijos y que llevan 30 años, y ahora me doy cuenta que no aguanta a mi mujer, fíjese ustedes la que se ha organizado, ya ha llegado prácticamente al fin. Ustedes empiezan grado de administración y dirección de empresas, y de pronto en primero se dan cuenta, esto no es lo mío, me voy a pasar a medicina. Pero si han perdido primero, segundo, tercero, cuarto y el máster, conforme más próximo estén del bien final del consumo, más difícil es convertir o reconvertir el bien de capital si hay un cambio de información o hay que dar un golpe de timón en un entorno de incertidumbre. So capital goods are very difficult to convert and much more difficult whenever they are closer to the last stage of consumption. Esa es otra idea esencial que vamos a utilizar en lo que vamos a ver a partir de ahora. Y termino la clase con la última idea, queridos alumnos, y es la siguiente. Es imprescindible ahorrar, pero la plasmación jurídica del proceso de ahorro y de inversión, etcétera, varía muchísimo y tiene muchísimas posibilidades. Y así como hay unos que ahorran, que son los capitalistas, que prestan aquello que les sobra a otros que lo necesitan, en el caso de Robinson Crusoe solo hay uno y es el mismo, pero en las economías modernas pues hay unos que, y a lo largo de la etapa, no solo que hay unas personas que ahorran y otras que no ahorran, sino que uno mismo a lo largo de su ciclo vital una época ahorra, luego desahorra, etcétera. A los que ahorran, como en general o cuando nos toca, y todos en mayor medida ahorramos, y no piense que los capitalistas son con una moneda de oro como el profesor Huerta de Soto, his gold coin, ¿no? Y millonario, un Rolls, la releche, un Bentley de oro. No, los capitalistas son, la inmensa mayoría de ellos son clase media y media baja, que como una hormiguita van reservando una parte de todo lo que producen y lo dejan a un lado, pues para financiar su casa, financiar un negocio, invertir de alguna manera, etcétera. Eso es lo que mueve
la financiación de los bienes de capital y hacen que las sociedades sean más ricas. Y aunque les parezca mentira, eso se puede plasmar en un contrato de préstamo, lo veremos en la próxima clase, o el contrato de préstamo por excelencia, que es el contrato de trabajo por cuenta ajena. Esto ya lo descubrió el gran Turgot, que fue muy injustamente tratado por von Babeck. Turgot was very unjustly treated by von Babeck. El gran Turgot ya descubrió esto, porque en el contrato por cuenta ajena, cualquier trabajador podría construir o hacer o fundar una cooperativa, como la cooperativa Mondragón, asumir todos los riesgos y esperar a llegar y quedarse con la propiedad íntegra de lo que se produce. Pero la inmensa mayoría de nosotros ni queremos poner todos los huevos en la misma cesta, ni esperar ese tiempo, ¿y qué es lo que hacemos? Nos contratamos por cuenta ajena, de manera que alguien nos adelanta mensualmente el salario, aunque no hayas terminado el proceso de producción. ¿Quién? El capitalista que ahorra o el dueño de la empresa. Y yo, a cambio de eso, le doy la propiedad íntegra de lo que estoy produciendo. Y eventualmente con una diferencia entre lo que me adelantan y el valor de la propiedad final, que esa diferencia ya veremos, que es el beneficio empresarial, que tiende a coincidir en el equilibrio que es una palabra para mí anatema, con el tipo de interés. Queridos alumnos, muchas gracias. Esto que hemos visto hoy son los principios esenciales de la teoría del capital, no se les olvide. Con esto terminamos la clase y ya nos vamos. Venga.